Tengo en la línea a Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Citibanamex. Rodolfo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Al contrario, David, muy bien y el placer es mío. No, créeme que yo lo disfruto mucho oír buenos análisis económicos. Oye, a ver, ¿qué pasó esta semana con el tipo de cambio? Porque fue una semana loca en materia de tipo de cambio, el peso frente al dólar. Sí, estuvo muy movida. Mucho se ha hablado del superpeso y toda esta fortaleza que hay con los fundamentales de la economía muy fuertes y demás. Pero lo que pasó fue básicamente que le bajaron la calificación a Estados Unidos, se hizo el downgrade, y había también por ahí un carry muy fuerte entre yen y peso, y bueno, cuando se vino esta corrida de aversión al riesgo, el peso fue uno de los afectados, pero me parece que tampoco es para asustarnos. Digamos, es un episodio de volatilidad. Recordemos que en el COVID estuvimos por ahí de 20 y tantos pesos por dólar y ahorita estamos arribita de 17. Es normal que el tipo de cambio se mueva así, tampoco es una variable que sea tan determinante como para tenerle terror a estar subvaluado o sobrevaluado. Lo que pasa es que ahí hay un tema, yo creo que psicológico, Sí. de que hay muchos mexicanos que se quedaron en 1994, que siguen creyendo en el tipo de cambio fijo y que eso respalda muchas cosas. Y no solo el chairo promedio, no solo la gente con poca información, sino a veces gente bien informada sigue teniendo esas cosas que se nos metieron en el imaginario popular, ¿no? Sí, totalmente, porque si nosotros vamos a ver realmente los determinantes teóricos que te enseñan en la escuela, en los libros, pues la verdad es también tenemos una buena posición de balanza de pagos, un crecimiento de 0.9% en el segundo trimestre, acumulado de 3.7%, es decir, la economía mexicana en lo que va de este año va bien. El fenómeno del superpeso ya pegó, por ejemplo, en exportaciones, ya tuvieron que caer, las importaciones, sobre todo de bienes de consumo, van subiendo, excepto los petroleros, es decir, los motorcitos de la economía ahí van, y hay gente que se dedica a estar en el mundo de las divisas y que de repente corren sus apuestas, y ese es el riesgo de correr apuestas, de ser una de las 20 economías más grandes del mundo, que de repente vamos a tener este tipo de encontronazos que me parece son simplemente un estallido de riesgo, de aversión al riesgo, y no mueven los estructurales de la economía. Sí, y además, cuando teníamos un tipo de cambio fijo, sí Ah, movía los estructurales de la economía. Hoy el peso se movió en un rango que de 4% en la semana y no pasó nada, más digamos. o menos, sí, no pasó nada, no salió el Banco de O sea, México, que ya se no había movió en una dólar. banda muy grande, 4% en menos de una semana es muchísimo, pero pues no costó Sí, reservas, no dañó las finanzas públicas, no pasó nada. lo que pasa es que el tipo de cambio siempre va a tener ganadores y perdedores, y eso es algo que no terminamos de entender. Por Sí. ejemplo, la gente, los que reciben remesas, llevan 4, 5, 6 meses recibiendo más remesas en dólares, pero menos en pesos. ¿Por qué? Porque el peso está fuerte. Los importadores están felices porque les está saliendo más barato. Los exportadores no tanto, porque les están siendo menos competitivos en el exterior. Incluso en términos de finanzas públicas, ¿no? Pueden tener un beneficio por el tipo de cambio, pero también el diferencial que hay de tasas, pues también les afecta con lo que tienen que terminar pagando, ¿no? Claro. Entonces, depende mucho de cuál es el agente económico que lo está analizando. Yo comparto contigo que es un tema psicológico, que nos acabamos ahí en los 80s, en los 90s, de que tengamos un tipo de cambio fijo, que ese sí puede generar una crisis de balanza de pagos. Entonces, si actualmente tenemos un movimiento de capitales y una banda flexible, y ni siquiera una banda, un tipo de cambio flexible, pues es una de las dos aristas que podemos tener del triángulo imposible, ¿no? Porque habría que recordar que la semana empezó en niveles del 16.80, Sí, llegó al sí. 17.40 y ahorita está de regreso en 17. Sin que hubiera ningún desajuste en los fundamentales de la economía mexicana, absolutamente ninguno. No pasó nada. Sí a los que están operando, sí a los que reciben remesas o gente como mi papá que está jubilado en México y vive en los Estados Unidos, pues entre más bajo sea, es mejor. Total y absolutamente, sí, o sea, es una banda muy amplia y estamos esperando ver más y más, que se apreciara más y más, y si nosotros volteamos a ver, por ejemplo, el mercado de futuros, aún ya con la corrección del día de hoy, siguen teniendo una trayectoria ascendente de aquí al año que entra, a finales del año que entra, es decir,
ya se está dando por descontado que el diferencial de tasas entre el Banco de México y la Fed va a tener efectos, y ya los mercados lo están descontando. Lo que pasó es que salieron a pedir prestado en yenes y a ganarse los rendimientos en pesos, y cuando vieron que la cosa se volteó, pues rápidamente deshicieron el amarre y listo, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo se ve hacia final de año? Porque a veces lo estamos viendo día a día y la gente opina con el día a día, pero el final de año a mí me parece que es mucho más relevante. Sí, totalmente. Nosotros traemos como pronóstico 17.70 por ahí, 17.80. Es decir, vemos que va a haber una subida del valor del dólar muy en línea, muy pausada y de acuerdo a lo que te van dictando los diferenciales de tasas de México con el resto del mundo. No vemos ya ni nosotros ni los mercados de futuros, eso es muy importante, que vaya a haber de repente una apreciación sorpresiva. Ya de aquí el camino va a ser para arriba, me parece, pero ya lo que se avanzó es muy positivo en ese sentido, ¿no? Ya no vamos a estar en niveles de 20, 25 que decían que iba a acabar el sexenio. Para 2024 traemos 18.80, es decir, puede continuar esto por, insisto, la política monetaria diferenciada, pero dentro de niveles muy manejables y acordes al equilibrio de la economía mexicana. Es que hay factores diferenciales. A diferencia del sexenio pasado, ahora pues, no va a haber drama, no hay incertidumbre. Es muy probable que gane Morena, pero si gana Xóchitl Gálvez, pues, no van a cambiar los fundamentales. No hay ese factor de incertidumbre. Yo creo que pesa mucho más el diferencial de tasas de interés. ¿Ustedes cómo la ven en Banamex? O sea, ¿ustedes cuándo ven que se empiecen a reajustar este diferencial entre México y los Estados Unidos? Fíjate que han sido motivo de muchas discusiones de manera interna. Ya el lunes nosotros publicamos nuestra encuesta Citibanamex de expectativas con la información más reciente, que ya debe de traer incorporados estos movimientos en el tipo de cambio. Pero te iba a pedir que la quemaras, pero ni tratar. Ni tratar, porque es de las cosas que mejor se hacen en el análisis económico en este país es esa encuesta. Muchas gracias, David. Todavía ni siquiera tengo los datos, todavía falta que nos contesten, ya los tendremos el lunes. Con que me digas que no, está bien, me quedo tranquilo. Perfecto. Pero ¿qué es lo que estábamos esperando de acuerdo a la encuesta anterior? Vamos muy en línea con el mercado, 25 puntos base de recorte en diciembre. Por ahí metió ruido el subgobernador Jonathan Heath, con las entrevistas que dio, pero ya acaba de sacar un podcast en el norte, me parece, o en Reforma, donde dice que no, que va a ir muy en línea con toda la Junta de Gobierno, y eso pues también da más transparencia y nos deja más claro esto de la guía futura. Han sido muy claros en Banco de México que la tasa se va a mantener por un periodo prolongado y que es muy pronto para realizar ajustes a la tasa. Entonces, con base en eso y en la expectativa que traemos de 4.6 al cierre o 4.7 al cierre de la inflación, año con año, nosotros consideramos que el primer recorte va a ser en diciembre, ¿no? Creo que hay más incertidumbre en Estados Unidos porque ya los mercados están descontando que no va a haber más aumentos, pero por ahí todavía hay analistas, por ejemplo, los analistas de Citi en Nueva York, ¿cierto? Creen que todavía puede haber en noviembre otros 25, y yo ya no estoy tan seguro. Yo me acuerdo cuando salió el PIB del primer trimestre de Estados Unidos, 1%, la primera estimación, y después creció 2.3%, ya el último número, dices tú, pues una economía que crece 2%, el tamaño de Estados Unidos no está en recesión, ¿no? No, y la economía de Estados Unidos está sorprendentemente bien, diría yo. Sí, el reporte de empleo que salió el día de hoy, que dice que bueno, que hay mucho espacio por la parte de la tasa de desempleo. Ya el número de nuevos empleos creados ya no está en los 300,000, 290,000 que estamos viendo, anda por ahí de 190, es decir, muy a tono, ni siquiera con este soft landing, sino con este escenario de que no hay landing. O sea, sí, no va a haber soft landing, eso va a tomar otra vez vuelo la economía de los Estados Unidos sin problemas. Los datos de empleo son impresionantemente buenos. Sí, fueron muy buenos los últimos datos que publicó hoy el Bieles. Entonces, en ese sentido, si las cosas siguen como va, vamos a seguir con un diferencial de tasas, pero con política monetaria diferenciada. Estos 600 puntos base que tenemos ahorita de diferencia con la Fed, se van a ir haciendo chiquitos. Probablemente si se da o no su incremento es irrelevante, pero lo más, dado que Banco de México inició antes la restricción monetaria, y la Fed se tardó más de 10 meses en hacer el primer incremento, aunque la inflación ya venía muy fuerte. Yo creo que pues al haber empezado antes tenemos que terminar antes, no hay otra posibilidad. Sí, pero yo creo que ciertamente Banco de México ha sido
específico, ha dado claridad en nos vamos a quedar altos todo este año, ¿no? Sí, pero a muchos analistas nos gusta especular y, ay, ¿viste cómo levantó el ojo cuando dijo en la conferencia, no sé qué, ya lo tomamos como una señal hawkish o dovish? Y la realidad es que la comunicación han estado realizando un esfuerzo en Banco de México para que sea mucho más clara, mucho más sin tapujos, decir, pues aquí nos vamos a quedar un rato porque eso es lo que estamos viendo, vamos a ver cómo viene la decisión de la semana que entra. Nosotros pensamos que va a ser sin cambio, ni en la tasa, ni en el tono del comunicado, ni nada. O sea, vamos a seguir en esta tendencia un poco inercial hasta que ya veamos realmente una reducción de la inflación, porque ya la no subyacente no puede caer más a terreno negativo. Digo, eso es un decir, claro que podría, pero no va a suceder. Ajá. Vemos a la inflación de servicios todavía muy necia. Sí. Esa es la que más nos preocupa a nosotros, no la de servicios, porque hubo este cambio de canasta de bienes a servicios, ¿no? Entonces, tú no puedes ir con tu peluquero y decirle, oiga, me cobró 100, ahora cóbreme 80, eso no es fácil en la economía, ¿no? Pensando en servicios muy simples, pero así funciona. Sí, no, los precios se quedan arriba. Exacto. Y yo creo que hay otro factor que se debe considerar, que ya ustedes y los mercados ya no creen tanto las declaraciones esas que meten ruido de Jonathan Heath, como que ha sido Victoria Rodríguez, la gobernadora, muy puntual y muy consistente, y como que todo el mundo dice, ella sí es por donde se debe seguir, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero además sí vemos esa unidad en la Junta, ¿no? Sí. Porque ante este ruidito que se metió, como que después de unos meses salió Jonathan y dice, bueno, no pasa nada, seguimos aquí, porque además sus expectativas eran distintas probablemente de las que publicó el propio banco, y eso se vale porque es un ser humano que no es... Además, para eso es una junta de gobierno de varios miembros. Exacto, o sea, no es nada más mi visión y punto, sino que son los puntos de vista de los 5 integrantes, y nos parece muy muy bueno eso porque sí le da certidumbre, ¿no? Ha habido, por ejemplo, si tú ves el número de palabras que contenían antes los statements y los comunicados y todo esto, se han venido incrementando, y ahorita están tratando de darle la vuelta a eso y ser más claros. Nos parece que es un esfuerzo muy muy valioso, sobre todo para los que nos dedicamos a esto, para tener mayor claridad, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el lunes vamos a ver cómo viene su encuesta. Rodolfo, te agradezco muchísimo la conversación. Creo que fue muy nutritiva para mí. Muchísimas gracias, David. Estamos a tus órdenes. Un saludo a ti y al auditorio. Que te vaya muy bien.